Mm, Buenas tardes a todos. Bueno, esta es nuestra quinta sesión, si mal no, sí, ¿no? La quinta. Bueno, vamos a comenzar, por favor, a los que van entrando. Pueden poner un puntito o algo porque ya ahorita voy a compartir igual el chat de Zoom y entonces ahí cada vez que uno habla, pues ahí pone la hora como exacta hasta con segundos, ¿no? Entonces, ya que pongan un puntito cuando van entrando, nos va a servir para este ejercicio que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos hoy a cerrar ya con un par de detalles los temas uno y 2 de algunos elementos, tomando en cuenta de que ya el control de lectura del tema 1 ya sí se envió para todos. Vamos a discutir un par de cositas que no habíamos mencionado, pero que sí están en ese control acerca de Malthus eh, y de Marx, ¿no? La discusión que existe. Y luego vamos a hablar ligeramente de algunos detallitos sobre los censos y las encuestas que no alcanzamos a terminar de ver. Y luego ya vamos a empezar ya de lleno a uno de los temas más largos que tenemos, que es el tema 3, porque vamos a hablar de un montón de herramientas que tiene la demografía y vamos a hablar de las cosas que hacemos en demografía estática y en demografía ya más de dinámica de crecimiento, y ya vamos a empezar a hacer más talleres acerca de algunos cálculos, ¿no? Entonces, bueno, sin más que decir, Jorge me había escrito que ya tenía muy claro, entonces podemos empezar por ahí antes de que yo empiece. Quizás voy a parar ahí porque Jorge nos iba a contar por qué había un censo condenado, en qué servía, qué era esto y por qué teníamos un censo que había sido condenado, ¿no? Jorge. Jorge Barrientos. Hoy me agarró de bajada, estoy buscando dónde lo anoté, pero en resumen y digamos un poco mal dicho, es porque no se tomaron en cuenta como todas las castas. Hasta donde yo tengo entendido, es porque, o sea, antes habían, digamos, pues sí, ¿no? Todas las castas que se conocen y las que no, o sea, como de mestizo, mulato, y ya había como hasta nombres como salta atrás y todo eso. Ujú. Y al final de cuentas, cuando se hizo ese censo, solo se tomaron como unas tres y ya las demás no se hicieron. Así es, ¿no? Hubo mucha omisión en ese censo. No sé si alguien tuvo más chancecito, ahorita ya les estamos anotando la participación y tuvo chancecito de investigar sobre este censo que yo comenté la clase pasada. Para los que van entrando, si nos dejan un puntito en el chat, se los agradeceremos. Eso nos va a servir para hacer un pequeño ejercicio luego, ¿no? Bueno. Eh, Aquí tengo, este, así es, Marian, también tiene que ver con que parte de ese censo también se perdió, ¿no? Y por eso es un censo condenado. Luego, antes de que tuviéramos la sesión práctica, yo me quedé y que ustedes también no habían tomado en cuenta, de que yo les dije, bueno, que revisamos los datos de IPUMS, de esta herramienta que es súper, súper, súper fabulosa, que pueden revisar casi cualquier censo del planeta, que por qué no estaban los datos de 1980, ¿no? Pues miren, los datos de 1980 es un censo que tuvo muchísimas, muchísimas críticas. Y bien, hay algunos defensores de este censo, pero es un censo que no se usa, ¿no? Imagínense todo el esfuerzo censal y el dato de los censos de los 80 no se usa, porque habían como un montón de cosas raras que si uno sumaba las poblaciones que estaban ocupadas, sumaban más de uno, habían un montón de cosas muy extrañas con el censo de 1980 y entonces agarró muchísima mala fama. Y básicamente casi nadie lo utiliza para hacer investigación, ¿no? El censo del 80 es un censo que digamos no fue tan condenado como el otro que habíamos mencionado, que además también creo que incluso decían que estaba
como maldito, ¿no? Entonces el censo del 80 no se usa por eso, no tiene nada que ver con el temblor, porque el temblor fue en el 85, sino que fue justo en 1980, ¿no? Entonces es un censo que hay mucha gente que duda de los datos de ese censo, ¿no? Entonces, algunas personas no sé si han oído que con esto de que este censo del 2020 se hizo en la mitad de la pandemia, hay gente que está diciendo, este censo va a ser como el de 1980, yo no opino lo mismo, habrá que ver los datos y habrá que analizarlos muchísimo más para hacer ese tipo de aseveraciones, pero sí, por eso incluso es un censo que casi no se utiliza, el censo de 1980. Bien, entonces ya están casi por entregar el control de la lectura 1 y solo para acotar esa pregunta que no discutimos en clase, pero que sí está en la lectura, que tiene que ver con lo de Malthus, ¿no? Y la diferencia entre Malthus y Marx, ¿no? Con Malthus seguramente vamos a volver y a mencionarlo después, porque Malthus introdujo esta ley demográfica natural, fue el primero que creó una ley, ¿no? En este sentido era la demografía acá, y bueno, y en esa época también todas las ciencias sociales, no solo la demografía, buscaban hacer leyes, ¿no? Incluso si ustedes leen a Marx, ¿no? Marx quiere hacer una ley también, una ley general de la acumulación del capital, o sea, teníamos todas estas ideas de que el mundo se regía por leyes y es muy natural que en esas épocas empezáramos a oír la palabra ley para querer explicar las cosas. Bueno, entonces este señor, que también era bastante religioso, introdujo la idea de una ley demográfica natural que decía que pues había que controlar a la población porque los recursos eran escasos, ¿no? Y que para disminuir la pobreza, entonces, en lugar de hacer algún mecanismo de redistribución, lo que necesitamos eran menos pobres, o sea, menos gente, ¿no? Entonces, incluso estas ideas todavía las vemos muy enraizados. Hay todo un grupo de neomalthusianos que si bien no están hablando exactamente, Malthus se refería mucho más a los elementos que tenían que ver con la alimentación, los neomalthusianos tienen más que ver con los recursos del planeta, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes conocen a uno de los malthusianos más famosos de los últimos tiempos, que estaba en los Avengers y toda su solución era que desapareciera la mitad de la población, ¿no? Este señor, ¿cómo se llamaba? Thanos. Thanos, sí. Thanos es como el clásico, ¿no? Un Malthus morado, dice Emma, en efecto, ¿no? Entonces, Malthus más o menos estaba ahí como en la misma época. Yo ya les había comentado que ahí mientras aparecía la primera ley demográfica, que Telet, que también era un físico social, que introdujo el concepto de física social, también andaba como por esa época. Esto está ahí en la lectura de Malthus en la página 34, ¿no? En cambio, Marx, que tiene un concepto también sumamente demográfico, porque toda la discusión de Marx se basa en la reproducción, ¿no? Entonces, él no va a decir, bien, o sea, no es un problema de cuánta gente haya, sino es un problema del modo de producción, ¿no? Sino que entonces él va a decir que la sobrepoblación humana no obedece a la naturaleza humana, no hay una ley natural de las personas que los lleve a la pobreza, sino que se refería al carácter injusto de la distribución de los medios de producción, ¿no? Entonces esta es como una visión completamente diferente y además que Marx, ¿no? Pues tiene en sí mismo este concepto de reproducción que sobre todo se establece acerca de la población de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, Marx y Engels y otros autores socialistas fueron muy críticos de este principio de población de Malthus y porque parece ser que se está
pues diciendo, bueno, para que no haya pobreza, pues que no hayan pobres, no, no, más bien, para que no haya pobreza, habría que cambiar el sistema o el modo de producción, ¿no? Es lo que van a decir estos autores socialistas. Entonces, más bien para ellos es un problema de distribución de los medios de producción y por tanto de la distribución de la riqueza que generan esos medios de producción, ¿no? Y incluso Marx va a ir más allá y va a decir que esta sobrepoblación va a ser como necesaria para el mismo modo de producción y que siempre el sistema está generando esta sobrepoblación con la idea del ejército industrial de reserva, ¿no? Que es funcional para el sistema que haya sobrepoblación, porque esto incrementa el ejército industrial de reserva y al incrementarse el ejército industrial de reserva, pues ustedes saben que tendríamos más plusvalía, ¿no? Pero bueno, eso ustedes llevan como todo un semestre de marxismo, hasta ustedes creo que me podrían dar una clase de marxismo a mí y no al revés, ¿no? Entonces, alguna de las cosas que esto va a dar pie en cómo nosotros vemos a la demografía es que los medios de subsistencia producen a la población y esta a su vez va a relacionarse con elementos materiales y subjetivos que producen los medios de subsistencia. Por lo tanto, nos vamos a ir dando cuenta que cada vez más van a haber elementos a nivel microsocial, que yo me refiero entonces a individuos, hogares, que se estudian más en la demografía y sobre todo, además, van a empezar a ver elementos más cualitativos en el estudio de la demografía. Hoy es bastante natural que ustedes vean muchas más investigaciones de corte mixto, incluso este texto que yo cito acá, de Pacheco y Blanco del 2015, es una pequeña reseña de cómo se utilizan los métodos mixtos en la sociodemografía, ¿no? Bien. ¿Qué cositas se nos quedaron en el tintero? En la clase pasada ustedes ya estuvieron ahí peleándose con los cubos y ya poquito a poco vamos a ir utilizando cada vez más información que genera INEGI y se nos quedaron un par de cositas sobre los censos, ¿no? Sobre todo este elemento que tiene que ver. Hay como dos tipos de censo, ¿no? Los de hecho o de facto y los de jure. Vamos a volver a este tema, sobre todo cuando estudiemos migración, porque esto tiene que ver directamente en lo que nosotros consideramos como residencia. Si ustedes se fijan, los censos de población normalmente vienen también con los de vivienda, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque si no, andar buscando a la gente sería muy complicado. Imagínense que en lugar de buscar a la gente en las casas, la buscáramos en donde trabajan. Bueno, podríamos censar a los que trabajan, pero ¿y los que no trabajan? Bueno, los censamos en las escuelas. Cuando nosotros estamos haciendo investigación donde necesitamos encontrar a la gente, pues como que queremos encontrarlos en un lugar quieto, ¿no? Y casi siempre por eso las unidades de registro donde nosotros estamos incorporando la información son elementos físicos, ¿no? Y en este caso la vivienda. Entonces, ¿qué hacemos con un censo? Pues ustedes llegaron cuando ustedes tuvieron su censo y que llegaron y les tocaron la puerta, que yo justo, mi time hop me dijo que fue hace 3 días que cumplí un año que me censaron, entonces justamente ahí pues tocaron a la puerta, ¿no? Y entonces nos preguntaron quién residía aquí habitualmente. Esto se debe a que nosotros tenemos ya un tipo de censo que se llama de jure, ¿sí? Se enumeran los que habitualmente viven en la vivienda. ¿Cómo operacionalizamos, cómo utilizamos esta vivienda, esta residencia habitual? Es una cosa que se discute mucho y lo vamos a discutir y lo vamos a retomar de nuevo cuando estemos viendo migración, porque la migración la vamos a definir como un cambio en la residencia habitual. Hay como dos maneras de hacer censos. Si ustedes se acuerdan, en esas primeras sesiones y en la sesión, en hace 2 sesiones, pues yo les contaba la historia de este censo que hizo este señor en el Valle de México, se me olvida el nombre siempre de este emperador, lo que sea, que llevó las piedritas, ¿no? Pues eso o sea, fue como en un solo día y eso fue, digamos, lo más cercano a un
censo de hecho o de facto. Esto se puede hacer en lugares muy pequeños porque yo como que ahí sí tomo una foto completamente instantánea y a los que estén en la casa, a esos censo. Pero es que yo estaba aquí, que me invitaron a comer, no, aquí lo cuento, ¿no? O sea, así, como inmediato, ¿no? Eso está bien para algunas poblaciones que no tienen como demasiada movilidad, ¿no? En nuestro caso, ustedes piensen que en México hay mucho movimiento, hay personas que se están moviendo a lo largo de varios días en diferentes lugares y entonces lo que se hace, además, porque es mucho más barato, porque imagínense para ir a hacer un censo instantáneo, así como que en un día termináramos el censo, la cantidad de enumeradores que necesitaríamos. Oigan que yo digo enumeradores porque estoy hablando de censo y no de encuestas. Entonces, las personas que los entrevistan en el censo son entrevistadores o enumeradores porque los están enumerando. No son encuestadores porque no es una encuesta, es un censo. Entonces, esos, la cantidad de enumeradores que necesitaríamos para hacer esa acción sería sumamente grande, ¿no? En países como Chile se hizo así. Yo me acuerdo muy claramente, se hace así que un día, un domingo, ¡pum!, corren. Y eso está bien en un país no tan grande, pero imagínense aquí 126 millones que nos tomaron la foto. Para eso, pues, si ya de por sí es caro un censo, eso lo hace muchísimo más caro, ¿no? Y en El Salvador en 1992, yo lo tengo bien claro, cuando nos hicieron el censo también fue un solo día que nos censaron a todos, pero bueno, en El Salvador éramos 5 pelones, es como, fuimos como 5 millones esa vez, entonces imagínense, ¿no? Súper poquitos, entonces, pues es más fácil en poblaciones pequeñas, ¿no? Eh, Normalmente, si hay como mucha movilidad, mucho empleo temporal, por ejemplo, quizás no sea el mejor censo. Incluso las fechas en las que se hace el censo a veces sí obedece a que no estemos en algún momento donde haya demasiado empleo temporal, porque podríamos estar como, y si es sobre todo de facto, que es como que hacemos para todo el mundo en un solo día, pues va a tener varias desventajas. Como ya les decía, va a dificultar la medición de flujos migratorios. Vamos a poner a quien vive en donde no vive y bueno, va a haber, por tanto, una deformación en el cálculo de las tasas que va a ser lo fundamental que nosotros vamos a medir. Hoy vamos a hablar un poquito de las tasas y de otros elementos. Bien, entonces, acá les tengo un cuadrito, así que me robé ahí de internet, que compara justo los elementos que podrían haber en los censos de hecho o de facto y los censos de derecho o de jure. En los censos de hecho, pues empadronamos a toda la población presente en ese momento en la vivienda. Son operativos que tienen que realizarse en periodos muy cortitos de tiempo. Y la necesidad de contar con muchísima gente, ¿no? Sobre todo, esto hace que se tenga que hacer una difusión amplia y eficaz de toda la información. Tiene una cobertura bastante amplia, pero va a ser solamente adecuado para una población con poca movilidad y desplazamiento interno. En teoría, este tipo de censos llevaría a la baja de la omisión y la duplicidad y tenemos buena calidad de la información. Los censos de derecho también van a tener buena calidad de la información, pero pues tienen una gran ventaja que necesitan un personal operativo mucho menor, ¿no? La necesidad además de poder establecer bien dónde está la gente, no por dónde está en ese momento, sino por dónde reside habitualmente. Esto es un gran activo para cuando nosotros estemos calculando nuestras tasas, porque los censos nos van a permitir tener nuestros denominadores en nuestras tasas, ¿no? Y eso va a ser fundamental, que tengamos un buen denominador para poder
saber nuestras tasas, que nuestras tasas nos van a llevar a las probabilidades, ¿no? Entonces, acá casi todos los países ya hacen censos de derecho, ¿no? Hay otros elementos que también han ido cambiando en los censos, que bueno, si ustedes ven, o sea, el enumerador, enumeradora que llegó a sus casas, ustedes probablemente lo vieron con una tablet, no con un cuestionario, ¿no? Eso es también, se van modificando también los medios, y esto hace que, por ejemplo, hoy tengamos ya datos preliminares del censo pasado, a pesar de todas las cosas que han pasado este año. Y por otro lado, porque pues se hacía la digitación casi in situ, ¿no? Y esto lo hace un poco más rápido. Hay otros tipos de censo que, bueno, ustedes no sé si saben, por ejemplo, en Estados Unidos se manda por correo el censo, o sea, es completamente diferente que acá, ¿no? Pero en general ya todo el mundo hace censos de derecho o de jure. Por otro lado, hay casos extremos, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, muy sonado del último censo que hizo Colombia, donde sí se tardó meses y meses y meses, y bueno, si bien esperamos que se realice en varios tiempos, pero ya si dura 6 meses un censo, probablemente ahí la información también ya estará un poco complicada de utilizar porque la gente se mueve durante 6 meses incluso de residencia habitual, ¿no? Entonces, la residencia habitual normalmente la tomamos en cuenta a veces hay por periodos de 12 meses o por periodos de 6 meses, ¿no? Entonces, su residencia habitual es donde han residido a menos hace 6 meses o hace 12 meses, o que implica que realmente ustedes piensan vivir ahí más de 6 meses o más de 12 meses, ¿no? Y esto quizás ya en nuestras épocas donde todo es instantáneo e incierto, quizás podríamos empezar a dudar si tenemos claridad de dónde es nuestra residencia habitual, ¿no? Pero bueno, vamos a discutir de nuevo este concepto de residencia habitual cuando veamos migración, ¿no? Sobre las encuestas, hablamos de la encuesta demográfica, de la DHS, que también se pueden consultar a partir del IPUMS, pero hablamos hay básicamente dos tipos de encuestas, 3 tipos de encuestas, las prospectivas y las retrospectivas. Hablamos ligeramente de la EDER, ¿no? Que la EDER es una encuesta que es la encuesta demográfica retrospectiva, donde a la gente le van preguntando toda su historia de vida. Otro elemento, porque imagínense, ¿se acuerdan que tuve en esta sesión que hicimos esta grafiquita que era un diagrama de Lexis? Yo les dije, esto es un diagrama de Lexis, y que veíamos que el tiempo social, esta línea de 45 grados que veíamos entre el tiempo histórico y el tiempo biológico era fundamental. Entonces, para los demógrafos, el tener información de tipo longitudinal va a ser como muy necesario para poderlo ver. Por ahí los que van entrando, por favor, si me ponen un puntito para un ejercicio, estaría súper bueno. Para los que van ingresando ahorita, que pongan un puntito, porque ya vamos a utilizar esos datos. Vamos a sacar nuestro tiempo vivido en conjunto. Y entonces los demógrafos vamos a necesitar una gran cantidad de información longitudinal. Y lo podemos hacer porque vamos siguiendo a la gente con visitas repetidas, que esto es carísimo, pero por ejemplo, Elder, uno de los grandes creadores del curso de vida, ¿no? Que es una perspectiva súper importante tanto en la demografía como en la sociología, pues él empezó, por ejemplo, a hacer un seguimiento de la gente que fue niña durante la Gran Depresión de Estados Unidos en 1929. Entonces empezó, y él fue como el que puso de moda esto de estos estudios que van visitando y siguiendo a la gente en muchas ocasiones. Estos estudios obviamente no son fáciles de hacer, a veces se necesita muchos recursos para seguir a los hogares. En el caso mexicano, la ENVI, que es la encuesta ahorita se los escribo acá, ENVI, creo que con doble N, ¿sí? ENVI. Es una encuesta con, si van siguiendo a los hogares,
Y bueno, incluso a veces hay algunos hogares que se mudan de país y lo siguen, ¿no? Entonces son encuestas, esta encuesta no es tan grande como otras de INEGI, por eso mismo, porque es muy costosa. En las encuestas retrospectivas van a ser un poco más baratas, pero tienen el problema que la gente pues se les puede olvidar las cosas, ¿no? Ojalá que podamos ver si los de INEGI nos presentan o la EDER o el censo, pero la EDER está súper padre porque básicamente lo que nosotros tenemos es que nos van preguntando como por año en la vida, ¿no? Nos van preguntando sobre todas las historias. Eh, Claro, nosotros que estamos jóvenes y nos acordamos, bueno, ustedes están más jóvenes que yo estoy menos joven, quizás no me acuerdo tanto de algunas cosas, pero sí hay técnicas para que la gente se recuerde, entonces le dicen a la gente, bueno, ¿usted se acuerda 1994 que fue la crisis? Sí, bueno, ¿usted dónde estaba trabajando en ese año? ¿Y cuánto duró allí? Y entonces van haciendo un registro de todos los movimientos que tuvo la persona en un montón de temas, ¿no? La EDER está súper padre, probablemente luego la revisemos rápidamente, ¿no? Y entonces yo acá les decía que en las prospectivas vamos a registrar los movimientos y hechos demográficos de la población bajo observación. Vamos a tener problemas, como ya les decía, porque son costosas, pero también hay un concepto importante que se llama que se llama, que aquí estoy leyendo lo de Iván, que se llama atrición. ¿Qué es la atrición? La atrición es que hay gente que perdemos, ¿no? En el tránsito, ¿no? Entonces, a lo mejor pues yo empiezo siguiendo a 50 hogares y uno se va, no lo puedo encontrar de nuevo, entonces siempre vamos perdiendo observaciones. Y a veces esa pérdida, si es al azar, súper padre, ¿no? Pero si no es al azar, a lo mejor estoy perdiendo personas de ciertas características muy fundamentales, estoy perdiendo a las personas más pobres, a las personas, o sea, si tienen algún perfil específico, ahí es cuando todavía ya se vuelve más problemático, porque significa que cada vez mi población, la información se me va haciendo más selectiva y está dejando atrás algún grupo poblacional. En el caso de las retrospectivas, el gran problema es que, bueno, se trata de reconstruir todos estos hechos demográficos durante toda la vida, ¿no? Que para hechos demográficos muy importantes, tipo, por ejemplo, las mujeres van a saber si tuvieron un hijo o no tuvieron un hijo, en qué año lo tuvieron, eso no hay problema. Para algunos otros es un poco más complejo de establecer justo en qué año es y sobre todo para la población más envejecida. Imagínense, probablemente, pues, o sea, si una madre de 40 años no tiene dudas de en qué año nació su hijo, ¿no? Pero ya a más edades, no les quiero decir cuántas veces mi mamá me ha preguntado mi edad. Entonces, puede pasar que se les olvide, ¿no? Entonces, y imagínense, están entrevistando a una persona de más de 70, 80 años, pues ahí está. Iván nos comenta que también hay encuestas que aunque no son ni prospectivas ni retrospectivas, sino que son encuestas transversales, también van a tener algunos elementos como el que he estado trabajando en Sanud, pues hay información clínica, ¿no? Entonces ustedes van a ver que hay elementos, o sea, de que les toman las muestras a las personas y tenemos cosas, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas que vamos a tener con las encuestas, no? Sí, sobre todo dependen de que haya un buen marco muestral. ¿Qué es un marco muestral? Es como el listado de donde yo voy a elegir a los que voy a estudiar, ¿no? Normalmente nosotros en México y en todos los países, para demografía sobre todo, trabajamos con encuestas que son de hogares y que el marco muestral es un marco de viviendas, ¿no? Y eso tiene que ver con que si la cartografía está bien, entonces como que depende, si hay deficiencias en el marco muestral, pues eso ya fue, ¿no? Y si estamos estudiando poblaciones que son muy específicas, nos vamos a encontrar con que muchas veces esas poblaciones van a tener una probabilidad de selección casi nula, ¿no?
Y entonces, por eso, y conectando un poco con lo que comentaba su compañera Natalia, que si, bueno, qué pasaba con las personas no binarias y todo esto, cuando son poblaciones pequeñas o muy invisibilizadas, a veces no tenemos chance de mostrarlas en las encuestas, ¿no? Se ha ido disminuyendo alguna omisión de algunos elementos, pero sigue habiendo omisiones en las encuestas. Y bueno, nosotros vimos las estadísticas vitales, pero cada vez más se están utilizando otros registros administrativos para estudiar a la población y se utilizan para hacer estimaciones indirectas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído hablar de la demografía electoral, ¿no? Esa demografía electoral se hace a partir del padrón electoral. Entonces, se pueden hacer cosas con los padrones electorales, con las propiedades de los inmuebles, porque nos están diciendo cómo vive la gente. Por ejemplo, también cada vez hay más información hoy, por ejemplo, de los servicios públicos, de la luz, incluso hay en algunas ocasiones podemos saber el consumo eléctrico de las personas según algunos elementos, según los transformadores que nos hablan, ahí se va recuperando cada vez y sobre todo hoy en día también hay toda una gama nueva donde Emilio Sagueni en el Max Planck de demografía que está en Alemania, tiene un grupo de demografía y Big Data, ¿no? Entonces ustedes van a ver que cada vez hay más, se están utilizando otros tipos de información. Y bueno, por ejemplo, ustedes, algunos van a ver de que incluso se ha utilizado el registro de contribuyentes para poder estudiar algunos elementos demográficos, aunque ahí, por ejemplo, existe el gran problema del secreto fiscal, ¿no? Eso es un gran problema porque, pues, ustedes no sé si han visto los trabajos que se hacen para tratar de estudiar desigualdad, que a las encuestas, como en las encuestas, el gran problema es que hay poblaciones chiquitas que nunca vamos a seleccionar. Ahí están los súper ricos, ¿no? La probabilidad que nos salga un Carlos Slim en la encuesta es casi nula, ¿no? Entonces lo que se hace es que, no sé si ustedes han visto esos ejercicios que han hecho economistas como Gerardo Esquivel, de agarrar parte de este padrón de contribuyentes y agregarlos como una línea más en la encuesta, y entonces empiezan a hacer cálculos acerca de la desigualdad tomando en cuenta estos elementos. Entonces, cada vez más se están utilizando otras fuentes de información de manera muy creativa. Pues ya vivimos en un momento donde con el Internet de las cosas podemos saber cosas, patrones, por ejemplo, para desastres, se utiliza mucho utilizar las cosas que se dicen en Twitter o en los celulares, los elementos. También, por ejemplo, para migración se está estudiando, se está haciendo como muchísimo con otro tipo de registros, ¿no? Porque sobre todo en migración, cuando lleguemos a migración, nos vamos a dar cuenta que las fuentes para estudiar migración son un poco más complicadas que para el resto de fenómenos demográficos. Y bueno, también nosotros podemos hablar de la unidad de observación que nosotros tenemos. Como comentábamos, tanto los censos como las encuestas casi siempre parten de la idea de la familia y de hogar, ¿no? Entonces, normalmente, ¿no? Nosotros en demografía vamos a utilizar estas unidades estadísticas para poder medir los acontecimientos demográficos. El más importante va a ser el individuo de la persona, pero también vamos a tener unidades y elementos que se miden a partir de la familia y en el hogar, ¿no? Entonces, si ustedes lo piensan, antes que teníamos, ¿no? El estado de las almas que ya habíamos revisado en clases pasadas, pues se referían también a elementos completamente individuales. Ana, nos hicieron una pregunta. A ver. Que si puedes explicar otra vez lo del secreto fiscal para que quede un poco más claro. Bueno, que nosotros cuando
cuando hacemos una declaración a Hacienda, Hacienda no puede, o sea, tiene toda nuestra información, pero no puede decir quiénes somos. Entonces, mucha información, por ejemplo, de tipo fiscal, algunos países la liberan y otros países no la liberan o la liberan incompleta, por esto mismo del secreto fiscal. O sea, yo Hacienda sabe todo de mí y yo estoy enterado de que Hacienda no debería de divulgar, no puede divulgar como demasiada información porque pues hay un secreto fiscal. Ese es el secreto fiscal. Y sobre todo aplica más hacia las empresas que hacia las personas, ¿no? Pero ese es el secreto fiscal. Entonces, sí podemos a veces tener algunos registros fiscales, pero muchas veces están incompletos. Iván. Pues que justamente, sí, que sobre el secreto fiscal, hace un año, más o menos, no sé si recuerdan que, no sé si fue un diputado o un senador, propuso que se pudiera pedirle al SAT documentos y datos de quienes evaden impuestos y pues evidentemente ser una violación a la privacidad que le pedían que el SAT lo hiciera, ¿no? Y pues no se puede. Así es. Entonces se supone que nos protege. Kevin dice que Facebook ya sabe más de uno. Sí. La verdad es que Facebook, que es lo mismo que Instagram y lo mismo que WhatsApp, que es lo mismo de todo, sí hay una cantidad de información ahí muy terrible, ¿no? Me imagino que ya todos vieron este documental de Netflix de las redes sociales y bueno, ahí uno se da cuenta de la cantidad de información que tienen sobre uno, ¿no? Y bueno, hay, sobre todo ahorita con la pandemia, hubo un boom de estudiar algunos fenómenos demográficos a partir de Facebook y las encuestas de Facebook. Yo estuve viendo algunas sesiones que PAA, que es como un encuentro de demografía de Estados Unidos, como no se pudo hacer el año pasado, estuvo haciendo varias sesiones así como libres, y vi varios trabajos que intentaban hacer como acercamientos a partir de las encuestas de Facebook con fenómenos demográficos y, por ejemplo, había una gran preocupación acerca de por ejemplo, del acceso a los anticonceptivos para las mujeres en estos encierros y además cómo cambiaban los planes pues de fecundidad, ¿no? Porque hay gente que, por un lado, puede ser que aumente la fecundidad, se comentaba que podía aumentar la fecundidad porque la gente no estaba teniendo acceso a los anticonceptivos de manera adecuada porque todo está cerrado, todo se complica, y entonces eso podría hacer de que hubiera más fecundidad, en este caso maternidades no deseadas, pero por otro, a las personas que sí podían ejercer sus deseos, que pues decidieran no tener los hijos justo en el momento de la pandemia, sino que postergarlos, ¿no? Eso se trataba de verificar a partir de las encuestas que ustedes a veces han visto que les salen los anuncios ahí en Facebook. Entonces, los investigadores han estado pagando a Facebook para poder aplicar encuestas. Claro, hay una gran selectividad porque el usuario de Facebook, pues, que le llega la encuesta, pues, sabe leer, tiene un teléfono, tiene datos, entonces hay como mucha selectividad, pero pues se está usando un poquito y a veces algunos tratan de corregir estos sesgos, pero, o sea que hay una revolución de información, ¿no? Uno de los elementos importantes que hay que mencionar y que quizás es una gran diferencia entre los censos y los hogares, pero que incluso yo no sé si ustedes han visto estas discusiones acerca de que a veces podemos omitir a muchas personas. Cuando nosotros estamos trabajando en las encuestas, nosotros estamos estudiando los hogares. Los hogares es una unidad estadística que decimos que es el conjunto de individuos que conviven de manera ordinaria, comparten presupuesto en un mismo techo, ¿no? Entonces, normalmente tenemos el concepto de que va a ser un hogar si comparten sobre todo las comidas, ¿no? El elemento alimentario es si comparten el fogón y la leña, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener, estos son como los hogares particulares.
Un censo nos va a proveer información de los hogares y también de los hogares colectivos y nos tendría que dar información sobre la gente también, por ejemplo, que está en viviendas colectivas o en situaciones de calle. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando las encuestas de hogares, probablemente no estamos dando cuenta de esta particularidad de la gente que vive en hogares colectivos, pensiones, cosas así muy, cárceles y cosas así, se van a ver en nuestras encuestas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque sobre todo cuando estudiamos migración, probablemente cuando nosotros estamos usando encuestas, vamos a encontrar a la gente que ya vive en un hogar. Y ustedes saben que pues muchos migrantes están en albergues, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a tener un problema para poder captar cierto tipo de personas. Entonces, hay que tener en cuenta que también las encuestas, al ser de hogares, no nos está dando información de las personas en situación de calle, que para los censos tiene que haber un operativo especial para recolectar la información de las personas en situación de calle, ¿no? Porque ellos están fuera del marco y de la cartografía, porque no viven en las viviendas, ¿no? Entonces, normalmente se hacen operativos especiales para estos hogares colectivos, que pueden ser albergues, pensiones, conventos, hospitales, toda esta gente se hacen cárceles, se hacen operativos especiales y además para las personas en situación de calle, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces. Con eso ya terminaríamos. Esos son como elementitos que quería comentar antes de empezar con nuestro tema número 3, ¿no? En este tema 3, que es un poco largo, nosotros vamos a ver elementos de demografía estática y de dinámica. Y vamos a ver herramientas y técnicas estadísticas muy básicas que nos van a ayudar a analizar a la población. Entonces, va a ser aquí una mezcla de elementos matemáticos, estadísticos, pero la manera de interpretarlo va a ser un poco diferente a como lo hacíamos en estadística, porque como ya les mencioné, por ejemplo, la pirámide de población es un doble histograma, pero lo interpretamos de manera completamente diferente a como nosotros interpretábamos un histograma en esa estadística 1. Tendrían que haber visto los histogramas en estadística 1. Entonces, aún si no han llevado la 2, la 3, no pasa nada, con que, y si no, pues aquí les enseñamos el histograma de un solo. Entonces, vamos a empezar con, me voy a ir acá, espérense que tengo yo ya abierto mi, mi, ahí está. Mi hoja de cálculo de Google, que va a ser como nuestro pizarroncito, ¿no? Y acá, entonces, vamos a poner la edad. Vamos a poner la edad en años cumplidos. Y vamos a ver que hay otro gran concepto en demografía, que es la edad exacta. En este caso, ustedes van a intentar darme su edad, bueno, acá vamos a poner algo así como que sea un ID, pueden poner su nombre, un seudónimo, si no nos quieren decir abiertamente su edad. Edad exacta me refiero a que ustedes precisen, por ejemplo, hasta nivel de días, cuál es su edad, ¿no? Piénsenlo, ¿no? Ahí. Perdón, ¿cómo es lo de la edad exacta otra vez? Hasta, a ver si ustedes pueden calcular cuál es su edad exacta hasta con días.
Si ustedes quieren, incluso lo que pueden hacer es poner su fecha de nacimiento, por ejemplo, yo aquí me voy a ventilar. Y si esto, y la fecha de hoy es ¿cuánto? 12 de marzo del 2020. Entonces, ay no, lo está haciendo así como, lo quiero como fecha, señor. Hay un formato de fecha. Ahí está. Y pongo aquí formato de fecha. Uso lo que se le dio la gana. Creo que acá, como esto está español, me está haciendo así. No. 12 de marzo. Vamos a trabajar así como mucho con las fechas, ¿no? Entonces, si yo hago esta restita, voy a tener todos los días que he transcurrido en mi vida. Oh, por Dios, he vivido 13.217 días. Y yo podría sacar eso entre 365 días, un estimado. Y por ahí está, 36. A mí tengo 36, pensé que tenía 37. Bueno. Ah, es que creo que me está leyendo al revés, ¿no? Vamos a ver. Miren, nací un miércoles, qué bonito. Ah, es que 2021, no me dicen. Ahí está, 37. 13.582 días. Yo tengo 37.2 años, ¿no? Ya les digo cuántos días. Igual, esto es un poco aproximado porque no estoy sacando los años bisiestos. Ay, muchachitos, ustedes son de este siglo, del 2000. Ay. Dice Rodas, nos dice que podemos buscar en Google cuántos días han transcurrido desde tu cumpleaños. ¿Cómo hacemos eso? A ver, vámonos a Google. ¿Cómo hacemos eso, Rodas? Pues nada más escribe cuántos días han transcurrido desde tal fecha y ya. Ah, miren, esto es maravilloso. Muchísimas gracias. Han pasado desde el... Ya, desde mi... Ah, ahí está. Ah, eso está bueno. Acá también nos pusieron, Dina nos consiguió también. Ah, perdón. No me quiere copiar todo. Ahí está. Ahí ya ponen directamente su fecha y ya les dicen cuántos días han vivido, ¿no?
Entonces, es bien tremendo, ¿no? Porque cada vez que veo ese meme de Chabelo, que dice, ah, Chabelo vivió más que no sé quién, entonces como demógrafa me enojo, ¿no? Porque es como, porque la vivencia es este tiempo que ha pasado desde nuestro nacimiento hasta ahorita, ¿no? Entonces, no. A menos que Chabelo sea más viejo que la persona que se haya muerto, no es que haya vivido más. No, me estresa el meme, me estresa. Este, Lo que vamos a ver es que en demografía vamos a decir muy poéticamente cuántos aniversarios han pasado del nacimiento, o a veces, por ejemplo, hay demografía, por ejemplo, de las uniones, entonces se busca los aniversarios del matrimonio, por ejemplo. Entonces se hace toda una demografía, un análisis de sobrevivencia de las uniones, y se mide, en lugar de la edad, la duración, ¿no? Entonces, esto es como la duración en aniversarios, ¿no? Y esto es la duración exacta o la edad exacta. Uno de las duraciones más comunes es esta, la edad, porque es el tiempo que ha transcurrido desde que hemos nacido hasta, pues en este caso, el día de hoy. Ahí ya casi estamos todos. Y entonces, con esto ya tenemos una de las primeras herramientas y conceptos fundamentales. Antes de hablar de un montón de nuestros indicadores, pues teníamos que hablar de estos dos conceptos, ¿no? Que la edad, en términos demográficos, la vamos a ver de dos maneras. Una, que es la edad en años cumplidos, y otra es la edad exacta. La edad exacta va a ser como muy fundamental, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo análisis, por ejemplo, de la mortalidad infantil, ¿no? La mortalidad infantil va a tener otro nivel de eso, ¿no? Puedo ver el signo de todos, ¿no es cierto? Dice Lourdes. Ya nos va a sacar la carta astral a todos. Pero para la carta astral tendríamos que poner dónde nacimos, ¿no? También. Y la hora. Ajá, la hora también la ponen y luego también ponen ajá, el lugar y no sé qué más ponen y te sacan el ascendente y no sé qué más cosas. Sí. Yo soy Capricornio ascendente Géminis. Digo, nada, entonces, si ustedes se fijan, bueno, incluso podríamos tener algunos análisis que, digamos, en algunas cosas la demografía va a compartir algunos análisis muy parecidos con la biología, ¿no? Porque pues estamos estudiando fenómenos que también son biológicos. Entonces, a veces, si ustedes están estudiando algunos microorganismos, o sea, las edades, o sea, se cuentan en días, segundos incluso, ¿no? Porque los microorganismos tienen otro elemento de su lifespan, de su ciclo de vida, ¿no? Entonces,
En nuestro caso, cuando sobre todo vamos a empezar a utilizar otras medidas de edades, incluso van a ver que se puede, que nos ponen en un tipo de esta edad para que nosotros podamos calcular edad exacta. Cuando nosotros bajamos esas bases que vimos de mortalidad, nosotros vamos a ver que algunas edades pueden estar hasta edad exacta, ¿no? Entonces, sí va a ser importante tener esta idea porque los años cumplidos los vamos a ver incluso en el diagrama del Lexis de una manera específica y la edad exacta va a ser una línea recta, ¿no? Entonces, sí va a ser muy importante y parece como, sí, claro, ¿no? Esta es la edad que yo cumplí, o sea, yo sé cuándo nací, ¿no? Entonces no va a haber problema alguno, ¿no? Y aquí así como la clase astrológica y astrología y demografía, ¿no? Se volvió aquí en el chat. Pobres escorpios, siempre tienen mala fama, pero yo creo que los escorpios son buena onda. Mi marido es escorpio. Ahí está. Entonces ya sacamos todos nuestra edad exacta. Quizás ustedes no se habían preguntado nunca por su edad exacta. Ustedes son muy jóvenes, ¿no? Como para haber visto Los Caballeros del Zodiaco. Ahí está. Bueno, nos vamos a ir un pequeño receso a las 5 de la mañana, de 10 minutitos. Entonces vamos a volver a hablar cuando regresemos, cuándo vamos a usar esto. Cuenten bien, si se levantan, cuenten bien si se levantaron tiempos y todo, porque ya vamos a hacer otro ejercicio donde va a tener mucho que ver que ustedes sepan. Ahorita ya voy a pasarles también, ya cuando regresemos, voy a pasarles el chat para que busquen exactamente la hora en que ustedes ingresaron a la clase, porque vamos a hablar del tiempo vivido, el tiempo que colectivamente vivimos y cómo se mide en demografía, y es uno de mis conceptos favoritos del mundo mundial. Entonces, volvemos a las 6:16 y les pongo la musiquita, paro aquí esto, la grabación, volverá a grabar. Listo. Bueno, solo para cerrar un poquito este tema de la edad, que parece una cosa como muy simple, pero que sí vamos a utilizar bastante después, porque vamos a tener esa edad exacta y la edad cumplida, ¿no? La edad exacta fue la que nosotros sacamos ahorita y nos enteramos de todos los signos zodiacales de nosotros, y edad cumplida es el número exactos de años que ha cumplido una persona, o como dice el señor Belti en su libro, números de años festejados. Eso me parece como muy bonito, porque uno se imagina todas las fiestas que ha tenido, ¿no? Donde nosotros vamos a usar las edades exactas, porque parecería una cosa como súper rara, ¿no?, de utilizar. Pues Belti nos dice que en análisis demográficos refinados y relativamente complejos se utiliza muchísimo el concepto de edad exacta. Nosotros la vamos a poder dibujar en nuestro diagrama de Lexis. Ya les había comentado yo acerca de la mortalidad infantil, y también cuando estemos ya hablando de poblaciones teóricas y cálculos de algunos índices demográficos, van a ver que se puede utilizar también la edad exacta. Bien. Vamos a hablar hoy del tiempo vivido, ¿no? ¿Por qué yo les puse a hacer eso del puntito y de que vieran exactamente qué es, a qué horas entraron a la sala y cuánto tiempo? Si se salieron, van a tener que hacer algún descuento, pero el tiempo vivido es uno de los conceptos más fundamentales de la demografía, y es uno de mis favoritos realmente. El tiempo vivido nos está hablando de el tiempo que nosotros le hemos aportado a una población, pero esos aportes de manera colectiva. Entonces,
¿Cómo es eso, no? Imaginémonos que nosotros en esta sala virtual somos una población, ¿no? Todos nosotros hemos estado viviendo algo en conjunto, de manera colectiva, en esta salita, nos hemos reído, ya sabemos cuántos, ya nos sacamos las cartas astrales, todo eso hemos vivido, hemos tenido experiencias, ¿no? Entonces, en las poblaciones también cada uno de los individuos está aportando vivencias en esa población que se miden a partir del tiempo, ¿no? Entonces, lo que eso va a ser una medida completamente fundamental para la demografía porque eso va a ser nuestro denominador. Porque parece un poco obvio, pero en realidad nosotros solo podemos vivir los hechos demográficos si estamos vivos. O sea, si yo estoy aportando elementos vividos a esta población, mi tiempo que yo estoy viviendo, durante ese tiempo me pueden pasar cosas. Pues puedo tener un hijo, yo no, pero bueno, pensando en hechos demográficos, podría hacer eso, podría migrar, o sea, el mismo hecho de estar viva a mí me permite que me pasen cosas. Pero nosotros en demografía no estamos estudiando, aunque muchas veces sí nos podemos ir a elementos microsociales, en realidad estamos estudiando colectividades. Y entonces lo que nosotros queremos saber es que qué tan probable es que a la gente le sucedan las cosas que le han sucedido. Entonces, ¿cuál va a ser el gran denominador para nosotros en demografía? Es el tiempo vivido. Y es un concepto ahorita que suena súper abstracto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es de nuevo irnos a nuestras hojas de cálculo y aquí ya tengo otra. Por acá yo puse aquí el chat hasta antes de que empezáramos a ventanear los, 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 los títulos. Por si ustedes quieren saber justo a qué horas entraron. Y entonces la cuestión es que vamos a hacer un corte a las 18:22 y vamos a decir, si ustedes se levantaron en algún momento, descuenten, hagan un cálculo de cuántos minutos estuvieron afuera y vamos a establecer cuánto tiempo, en este caso normalmente el tiempo vivido, en este caso el tiempo vivido normalmente en demografía y en las tasas los consideramos años personas vividos porque vemos durante un año cuánto yo aporté de tiempo vivido a la población en un año. En este caso nosotros lo vamos a hacer en minutos, ¿no? Y entonces vamos a plantear que estamos haciendo una selección desde las 5 en punto, o sea que si vinieron antes, eso está fuera, y cuánto tiempo han aportado desde las 5 hasta las 18:22, ¿no? Entonces yo he estado aquí desde las 5, me levanté ahorita en el receso, voy a descontar esos 10 minutos que me levanté, vine aquí a las 18:16, nomás que la canción me gustaba, entonces dejé un ratito más. Entonces yo he aportado la hora de 60 minutos más 12 minutos, entonces yo voy a decir que yo aporté 72 minutos. Entonces, cada quien vaya haciendo su cuenta y vamos a sacar todo el tiempo que como colectividad hemos vivido en esta población virtual, ¿no? Si se levantaron, si se descolgaron un par de minutos, lo podrían sacar.
Y vamos sacando nuestro tiempo vivido. Recuerden que si se cayeron de la conexión un par de minutos, si se levantaron, o sea, estamos midiendo el tiempo que nosotros aportamos dentro de este espacio virtual que nos va a definir a nosotros como población. Y vayan, faltan poquitos. A ver, ya alguien se cayó. Hablando de... Bien. Entonces, nosotros podemos sumarizar. Todo este tiempo nosotros lo aportamos a esta colectividad, a este espacio donde todos somos población, en este espacio virtual. Entonces, nosotros podríamos sumar y entonces vamos a tener una medida de minutos persona vividos, ¿no? Todos estos minutos han sido vividos por persona y por eso normalmente se llaman años persona vividos y en este caso, nosotros que estamos haciendo algo muy chiquitito, son minutos persona vividos. Entonces, bueno, ahí voy a dejar, igual voy a poner esperar a Itzi que termine de poner sus minutos o quizás Itzi se cayó. Y entonces, ahí están. Nosotros hemos vivido, todos nosotros, 2.578 minutos persona, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos aportado a la población. Unos aportamos menos porque tuvimos salidas y entonces, por ejemplo, en la población
y yo, por ejemplo, regresé y seguí aportando porque, por ejemplo, hay migración, ¿no? En un país, o sea, si nosotros estamos contando a las personas que están aportando en un país, pues van a haber personas que, si yo lo veo durante un año, por ejemplo, van a haber personas que llegan después del 1 de enero, porque nacieron, porque inmigraron, y hay personas que van a dejar de aportar porque murieron, se salieron o porque emigraron, ¿no? Y también puede ser, en el caso de la migración, que la gente regrese, ¿no? Y siga aportando de nuevo tiempo vivido a esa población. Y a partir de que nosotros estamos viviendo y somos parte de esa población, a mí me pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, este va a ser el gran denominador de nuestras tasas, ¿no? Nosotros vamos a tener tasas donde nosotros vamos a colocar el tiempo vivido en el denominador y arriba van a ir los eventos demográficos que nos pueden pasar, ¿no? Entonces, esta es nuestra aportación. Entonces, es un concepto súper abstracto porque es al mismo tiempo que es una experiencia individual, el vivir, ¿no? Nosotros lo estamos midiendo en términos colectivos. Y es el hecho de que por estar vivo y aportando nuestras vivencias en una población es que nos pueden pasar cosas, ¿no? Y por eso va en el denominador de nuestras tasas, porque al final lo que nosotros queremos llegar con todos un montón de cálculos que vamos a hacer es saber la probabilidad de que nos ocurran ciertos eventos demográficos y saber cuándo nos ocurren y en el sentido de cuándo, en qué momento biológico y cuándo, en qué momento calendario, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos 2.747 minutos personas vividos, ¿no? Podríamos incluso, si ustedes quieren ponerlo en horas, podríamos sacar entre 60, hemos aportado 45.78 horas persona, ¿no? Y si ven, si ven, son 45 horas persona, que más o menos nosotros somos como 40 y hemos estado aquí un poquito más de 1 hora con 20, entonces sí suena, ¿no? A que es una medida importante que nos va a decir cuánto estamos viviendo, ¿no? Voy a lanzar una encuesta sobre de sí, ¿no? Y ustedes me van a contestar si se han caído de la conexión durante esta sesión. Y tengo 33 de 37, yo no me he caído, y ya le vamos a preguntar a, porque no puede votar ni Ale ni Iván, si ellos se han caído para sumarizar, porque vamos a hacer nuestra primera tasa, ¿no? Tenemos un denominador, que ya tenemos el tiempo vivido, que es donde yo estuve expuesta, donde todos estuvimos expuestas a donde que nos pasaran cosas, o sea, solo aportando espacio en este tiempo virtual, en este lugar virtual que tenemos, podíamos estar expuestos al evento de caernos de la conexión, que pensemos que quizás es como migrar, ¿no? Habernos caído, ¿no? Entonces vamos a sacar nuestra tasa de caídos, ¿no? De caídas, ¿no? Ahí está. Entonces, me faltan 2 votos por aquí, pero bueno, lo vamos a hacer con esto. 10 personas dijeron que se han caído, entonces nosotros podríamos sacar una tasa de caídas. Las tasas en general en demografía siempre van a ir los eventos en el numerador y en el denominador va a ir el tiempo vivido. Los eventos son conteos, porque son cosas que nos pasan, que no son
¿qué es esto? ¿Ustedes se cayeron o no se cayeron? ¿No? Entonces son conteos. Siempre son conteos los eventos. El evento puede ser, por ejemplo, un nacimiento, puede ser una muerte, puede ser una migración, ¿no? Esos son eventos, ¿no? Entonces acá nosotros estamos haciendo nuestra tasa de caídas porque tenemos el evento de habernos caído de la conexión, ¿no? Entonces lo que tenemos es que durante los 82 minutos que tuvimos de observación, nosotros podríamos hacer, el número de eventos es igual a 10, y el tiempo vivido lo vamos a hacer en horas porque suena más bonito, y entonces tenemos una tasa de 10 entre 45.78 de caídas, ¿no? Y entonces lo que tenemos acá es que durante 1 hora con 20 que estuvimos analizándonos, ¿no? Durante ese periodo, ya ven, porque el tiempo vivido lo medimos durante un periodo. Yo dije, empecemos a las 5, terminamos a las 5:20, a las 6:22. Entonces, durante ese periodo de observación de 82 minutos, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener que 10 personas se cayeron, ¿no? Entonces tenemos una tasa de 0.21 por cada por cada hora, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, esa ya sería una tasa que tiene como numerador los eventos y como denominador el tiempo vivido. Yo sé que ahorita parece así como, ¿qué es esto, no? Y cómo en la vida cotidiana la gente mide el tiempo vivido. Pues es un concepto súper abstracto porque en realidad es muy difícil de medir. Imagínense que estemos contabilizando todos los días que una persona aporta a una población. Entonces, lo que normalmente se hace es una aproximación al tiempo vivido, que ya la vamos a ver en la siguiente sesión, porque ahorita vamos a parar porque los profesores Iván y Ale quieren verificar unas cosas de la lista. Pero bueno, antes de esto, antes de que pase esto, entonces, ¿no? El tiempo vivido no es otra cosa más que la suma del tiempo vivido normalmente en años, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo nosotros estamos viendo, en este caso nosotros hicimos horas persona, ¿no? De cada uno de los individuos que son miembros de la población en estudio y que han estado expuestos al riesgo de ser afectados por un hecho demográfico durante ese periodo. Ese es el tiempo vivido. Entonces es un concepto súper bonito porque se me hace que recupera la experiencia propia, pero de manera colectiva, ¿no? Es uno de mis conceptos favoritos de demografía. Y bueno, entonces voy a parar voy a lanzar una votación antes de irnos a lo de las listas para saber si quedó claro el concepto del tiempo vivido de la población. Ya en la siguiente clase veremos cuáles son las aproximaciones para tener ese tiempo vivido. Ahí está. Entonces, si ustedes ven, durante las 45 horas que nosotros vivimos como colectividad, hubieron 10 eventos. Eso nos dio una razón de 0.21 eventos por cada hora vivida, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Ya vamos a hacer esto ya más en grande, pero es un concepto bien importante y un poco abstracto. Listo. Entonces, voy a detener la grabación porque no creo que sea que ustedes quieren en YouTube que tengan ahí todos sus nombres. Entonces, y ya les van a empezar a pasar la lista.